nuevamente de pronto para las personas que no estaban esta mañana. Yo soy Angie Castañeda, soy enfermera, especialista en epidemiología y digamos que un poco la razón de este trabajo es que me uní al grupo que lidera Juana un poco y pues ellos vienen con todo un recorrido de larga data haciendo análisis sobre todo de corte cualitativo y social de la enfermedad renal crónica y tenían como la duda o el interés particular desde los datos cómo se veía pues el panorama de la enfermedad renal crónica en La Mojana. Entonces digamos que con ese interés me uní al grupo de trabajo e hicimos una exploración de los datos. Yo creo que si bien hay alguna información quizás similar a la que ya presentó el doctor Alejandro, creo que es complementaria por dos razones. Una, porque esta tiene el foco específico en las personas con enfermedad renal crónica en estadio 5. Varios de los datos que tú presentaste, digamos que estaban como para las enfermedades precursoras o la enfermedad renal crónica en general. Y dos, para que también se pueda, digamos, hacer uso de esto como de una experiencia de una persona que está utilizando el sistema de información. Entonces, digamos, quizás ustedes tienen la perspectiva de cómo está diseñado, todo lo que les reportan, qué se espera de allí, pero esto, digamos, que responde un poco a la experiencia que nosotros vivimos precisamente consultando las fuentes de datos que están disponibles, también todo el proceso que se vive para pedir los datos que allí no están disponibles, pero que también se consideran importantes. Entonces, creo que en ese sentido pueden ser complementarios y precisamente no hice preguntas para que en este diálogo se pudieran pues responder. Entonces, bueno, el título es lo que dicen los datos y lo que no, o más bien las preguntas que nos generan, las reflexiones que nos suscitan sobre la enfermedad renal crónica en La Mojana. Entonces, el objetivo muy concreto es hablar o presentar un poco el panorama de la enfermedad renal crónica en la región de La Mojana a partir de los datos disponibles en dos líneas, básicamente. Uno relacionado con las instituciones, que viene del REPS, que tú también creo que lo mencionaste un poco, hace un momento se mencionó sobre los prestadores que están habilitados, y pues en una segunda línea que es la morbilidad y la mortalidad, tomado pues de los datos que están disponibles desde la cuenta de alto costo. Entonces, 6 puntos muy concretos realmente en términos del contexto normativo, lo que logramos encontrar sobre los servicios habilitados, morbilidad, mortalidad y algunas características sociales y del tratamiento. Todo esto enmarcado nuevamente en las personas con enfermedad renal crónica en estadio 5 para la región de La Mojana y algunas preguntas que nos dejan los datos. Entonces, en contexto normativo, solamente dos elementos muy rápidos y creo que ya se mencionaron. Uno tiene que ver con la resolución 3100, que es donde está el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios en salud. Entonces, como hace un rato se mencionaba también, cualquier servicio, sea por un profesional, sea una unidad, sea una IPS o demás, tiene que estar habilitado ante el Ministerio de Salud y Protección Social y cumplir unos requisitos mínimos. Y esos requisitos tanto son de personal, de dotación de infraestructura. Y para la enfermedad renal crónica, en lo particular, por ejemplo, hemodiálisis, hay unos criterios muy específicos. Por ejemplo, por mencionar alguno, el contar con una planta de agua de tratamiento específico para la unidad. Entonces, todo esto es muy importante porque digamos que nos centraba un poco en que si yo soy una institución o un servicio o una empresa que quiero habilitar un servicio de hemodiálisis, ¿con qué debo contar? Eso me implica pues un músculo no solamente de personal, sino un músculo financiero. Todos estos, digamos, servicios que están habilitados en Colombia y en los municipios que hacen parte de la región de La Mojana están en el REPS, que es un sistema que consolida la información y pues que también son datos abiertos. Entonces, un dato abierto que está cargado en el ministerio, que uno puede consultar y está actualizado al corte que se consulte con cuáles son los servicios habilitados en el país. Y ya un segundo elemento que ya también pues el doctor Alejandro mencionó ampliamente y es la cuenta de alto costo, que también están normados, que esa norma precisamente le dice a las EPS con qué estructura, con qué variables, en qué fechas deben reportar la cuenta de alto costo, cómo debe ser ese flujo de información y demás. Y pues que también hay un diccionario muy específico de las variables posibles que se pueden ingresar pues en cada una pues de esta estructura de información. Y ya nos mencionaba y también nos hacía la invitación a consultar al sistema IGIA, que hace parte de la cuenta de alto costo, que fue el que nosotros consultamos, desde los datos abiertos, que si mal no estoy, 2024 se actualizó hace muy poquito, porque yo empecé a construir la presentación, hace 2 o 3 semanas y estaba hasta 2023. Entonces, ahí ya hoy nos dimos, o al menos me di cuenta, que ya hay 2024. Entonces, eso como importante para mencionarlo y algunos datos complementarios que fue los que solicitamos pues al ministerio ya de manera puntual. Entonces, para pasar al segundo elemento de la presentación, entonces estos son algunos datos importantes que vienen del REPS, que nos habla de las instituciones que están habilitadas para prestar el servicio de hemodiálisis. A fecha de corte de mayo, que fue cuando realicé la consulta, en Colombia habían 228 servicios habilitados para prestar como tal la hemodiálisis en todo el país. ¿Dónde están concentrados? Digamos que en el gráfico que está a mano izquierda se puede ver su distribución
Pues digamos, el mayor número está en Bogotá, que hay 32, le sigue Antioquia con 23, Cali tiene 13, y así pues va decreciendo, y hacia el final del gráfico vemos, por ejemplo, Chocó tiene un servicio, Amazonas 1, San Andrés 1, Arauca 1, Putumayo 2. Entonces, de alguna forma, vemos que esto pues sí va en línea con la densidad poblacional, porque claramente Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, seguramente las zonas más apartadas tienen menos habitantes, pero de alguna otra forma también nos habla de la centralización de los servicios, no solamente para este, sino en general en Colombia, la salud y pues muchos otros también áreas, hay una centralización de los servicios que se ofrecen. En la segunda, digamos, gráfica que está al lado derecho, es la distribución por el carácter de esta institución. Entonces, si es mixto, privado o público. De entrada, y digamos sin entrar a mayores detalles, el color azul más como aguamarina son las instituciones de carácter privado. Entonces, para todo el país realmente hay una gran presencia de las instituciones de carácter privado que se habilitan para prestar el servicio de hemodiálisis. Las instituciones de carácter público son mucho menos, realmente están bastante reducidas, quizás en San Andrés y Providencia es la única que se ve con la institución de carácter público, pero San Andrés, si nos vamos al otro gráfico, solo tiene un servicio habilitado. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta también. Y ya aunado un poco con lo anterior, frente a la pregunta, ok, ya sabemos que la mayoría son de carácter privado, ¿cuáles son esas instituciones? Entonces, de acuerdo al nombre que ellas registran para habilitarse frente al REPS, vemos que hay, digamos que la oferta, o por así llamarlo, la oferta de servicios para hemodiálisis se concentran en 3 instituciones. Entonces hay una concentración bastante importante, ya que el 55.2% de estos servicios habilitados están en estas 3. Digamos que el diámetro del círculo que ustedes ven en el gráfico representa obviamente la cantidad de servicios habilitados que tiene cada una de las 3 empresas. La primera en el país es Davita, que tiene el 30.7% de servicios habilitados. RTS le sigue con 17,5% y Nefrourus con 6,9%. Y ya pues el resto de instituciones tienen menor cantidad de servicios habilitados y son todos aquellos círculos que digamos se ven un poco alrededor de estos 3. Entonces, ese es otro elemento que también encontramos en la búsqueda que nos pareció interesante porque también habla un poco de cómo esas instituciones, que son mayormente de carácter privado, se concentran también, por ejemplo, en Davita y RTS, que son filiales de empresas extranjeras que ya pues tienen muchos años en el mercado de la salud. Nefrourus es colombiana, pero que también hay unas dinámicas un poco de mercado relacionadas acá con la salud específicamente. Entonces, ya para llevarlo un poco en nuestra búsqueda y exploración, como grupo de trabajo nos fuimos a La Mojana. Entonces, La Mojana, pues entendiendo que hay unos municipios que la conforman, pues yo no la conozco personalmente, pero de acuerdo a lo que hemos trabajado en el grupo de trabajo, hay unos municipios que la conforman, y esos municipios provienen de 4 departamentos, que son Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia. Entonces, en esos 4 departamentos se concentran 40 servicios habilitados para prestar la hemodiálisis. Y pues digamos que la distribución también está en el gráfico del lado izquierdo, por ejemplo hay 10 en Medellín, 6 en Montería, 6 en Sincelejo. Magangué, que es el único digamos, municipio que hace parte de esta región, tiene una unidad habilitada para prestar el servicio de hemodiálisis. Y así pues en diferentes municipios también tienen de a una unidad, pero acá también hacemos la reflexión en algún espacio con el grupo de trabajo. Por ejemplo, Medellín, que es pues, la capital de Antioquia, tiene 10 unidades habilitadas, pero es una ciudad más o menos de 2-3 millones de personas. En cambio, Montería y Sincelejo, si bien también son capitales, no son ciudades tan grandes, son ciudades de 500.000, 600.000 personas y sin embargo cada una tiene 6 unidades habilitadas, servicios habilitados para prestar hemodiálisis. Entonces ahí también hay que ver, si bien estas ciudades reciben precisamente personas de municipios aledaños, de la región en la que están ubicadas, hay un número importante de unidades ubicadas, por ejemplo, en estas 2 capitales que son un poco más pequeñas. Y esto pues se va a relacionar con algo que les voy a comentar más adelante, como de qué indicadores pues están en la región Caribe. Y ya pasando muy rápidamente al gráfico de la derecha, es básicamente un espejito de lo que pasa a nivel nacional, y es que acá en estos 4 departamentos las instituciones son prácticamente todas de carácter privado, solamente hay una mixta que está en Medellín. Y pues digamos ese es como el panorama en términos de las instituciones, que también nos permite llevar a otras reflexiones de pues quiénes son las empresas que están prestando este servicio particularmente. Doctora, perdón, Fresanet no está ahí. Sí, pero de pronto está en las que no están concentrando el 55.2%. Hicimos como énfasis, pero acá van a estar, digamos, en los otros círculos todas las otras empresas, todas las otras clínicas, hospitales que de pronto tienen menor cantidad de servicios habilitados. Y David, perdón,
David ha estado comprando a Fresenius. Ah, bueno, eso también. Sí. Hay gran parte, todo un sí. proceso de compra importante. Listo. Entonces ya para de pronto ir cerrando un poco esta parte como de las instituciones en el ejercicio exploratorio que hemos hecho, pues de estas 40 que están en los 4 departamentos que mencionamos hace un momento, Davita nuevamente sigue concentrando, digamos, como la mayor cantidad de servicios habilitados, tiene 17, lo que representa estas 40 al 42.5%, sigue Nefrourus, que tiene 6 habilitadas, lo que representa el 15%, y sigue RTS, que tiene 5 unidades habilitadas, lo que representa el 12.5%. Entonces, esto que pasa a nivel nacional se refleja, digamos, casi que como un espejo en las regiones, y pues esta no es la excepción. Y acá pues nuevamente resaltar que en Magangué, que es un municipio de la región de La Mojana, pues está el servicio habilitado y corresponde a Davita. Bueno, entonces aquí ya como para hacer un enlace con el segundo, o más bien con el tercer momento de la presentación, era quizás a través de un mapa, sobre todo, bueno, para mí digamos, es algo como que me orienta un poco espacialmente, ya que no conozco la zona, de cómo es esa relación entre las unidades que están habilitadas. Están los puntos rojos, representan el número de instituciones, y el número es el número de servicios habilitados, por ejemplo, para prestar hemodiálisis, y los puntos de color morado son la cantidad de personas que están en enfermedad renal crónica en estadio 5 para los municipios en 2023. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, y ahorita más adelante lo vamos a ver no solamente con número de casos, sino con el indicador que está en el sistema EGIA. Por ejemplo, Magangué, que es el municipio más densamente poblado, tiene como 140.000 habitantes, pues ahí, digamos, para 2023 habían 141 personas con enfermedad renal crónica en estadio 5. Sigue San Marcos con 82 y así sucesivamente. Sin embargo, ahorita con los indicadores vamos a poder hacer una comparación mucho más efectiva. Pero todo esto nos lleva aquí hay pues una cantidad de personas que están con enfermedad renal crónica en estadio 5 y que tienen que movilizarse, y pues ya no lo mencionaba, creo que al inicio de la presentación Juana, esto implica unos trayectos de 3 o 4 horas y de 3 días a la semana. Entonces, todas estas personas, digamos, dependiendo la unidad que les corresponda para hacer su hemodiálisis, por ejemplo, Sincelejo, Montería, que está más retirado, acá abajo en Caucasia, Montelíbano hay una, Lorica hay una, Carmen de Bolívar hay una, tendría que hacer los desplazamientos correspondientes, y pues todo esto implica también unos cambios, no solamente en la persona, pues en su posibilidad de laborar, sino también en sus familias, y creo que eso se va a comentar más adelante. Entonces era como un poco para empezar a hacer relación con los datos iniciales que estábamos hablando, que son de instituciones, y los siguientes que van, digamos, como complementarios un poco a lo que ya nos presentaba el doctor Alejandro, que es como lo que proviene de la cuenta de alto costo. Entonces aquí nuevamente ya los datos que voy a presentar pues están desde la temporalidad de 2017 a 2023, los que nos presentaba el doctor hace un momento ya son de 2024, ya sería como la última versión actualizada. Acá estaremos, pues digamos, tendremos que hacer la actualización con el último año, y tendremos la especificidad de enfermedad renal crónica estadio 5. Esto proviene de los datos abiertos que están en el sistema EGIA, en la cuenta de alto costo, y pues la lectura que logramos hacer desde el diccionario que ustedes ahí disponen, desde la información que está dispuesta como en el tablero interactivo, y en los datos que a su vez se pueden descargar. Entonces, en términos de incidencia, que se referencia al número de casos nuevos que se diagnostican por año, acá digamos que en los municipios de La Mojana, creo que eso no sé si se agregaron, bueno, otros 2, pero ya puntualicemos en los que lo componen, se han diagnosticado 300 casos nuevos de enfermedad renal crónica en estadio 5. Aquí vale, digamos, la pena resaltar, y creo que hace un momento se mencionaba en la presentación del doctor, y es que para que la persona llegue a la enfermedad renal crónica en estadio 5, tuvo que pasar muchas cosas antes. Por un lado están las enfermedades precursoras, que ya nos decían, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, pero además la enfermedad renal crónica en todos sus estadios iniciales, donde se debe hacer pues el ejercicio de nefroprotección, atención, acceso a salud y demás, para que precisamente no llegue a la enfermedad renal crónica estadio 5, donde precisamente ya tenga o que estar en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, o ya pues como tal en la parte del trasplante renal. Entonces eso, digamos, como tenerlo en cuenta, porque estas personas pasaron por todo eso y ya llegaron y ya están en enfermedad renal crónica en estadio 5. Entonces, en estos 7 años de análisis, pues 309 personas llegaron a enfermedad renal crónica en estadio 5 en estos municipios, y el año con mayor número de casos fue 2022, que tuvo 60 casos nuevos. Acá digamos que está como la tendencia, y claramente hay una disminución en el diagnóstico de esos casos nuevos en 2020, ya vuelve a aumentar en 2021, y pues acá digamos que nuestra hipótesis, de pronto la cuenta de alto costo tenga un análisis específico de eso, es que como en el 2020 llegó la pandemia y hubo como todo un cierre masivo
pues, digamos, de muchos aspectos, incluyendo salud. Eso pudo rezagar un poco pues, la parte como del proceso diagnóstico y pues ya digamos como tal de todo lo que se tiene que cumplir estrictamente para decir que una persona está con enfermedad renal crónica en estadio 5. Sin embargo, en 2019 también venía en aumento, o al menos en comparación con 2017. O sea, aquí era como de pronto una pregunta que quizás no la resolvamos ahorita, pero sí al final de la presentación, es si de pronto desde la cuenta de alto costo, porque esto pasa en los municipios que conforman la región de La Mojana, pero también en el país, es decir, en el número de casos nuevos que se iban diagnosticando con enfermedad renal crónica en estadio 5, de 2017 a 2019 había como un aumento. Si de pronto hay alguna explicación, se había hecho como algún estudio que nos dijera por qué de alguna forma eso se estaba dando así. Y bueno, nuevamente en 2020-2021 pues hay una disminución que consideramos que puede ser debido a la pandemia. De pronto ya pues quizás también desde la cuenta se tenga información de cómo la pandemia afectó también un poco el diagnóstico, todo el proceso de acceso también al sistema pues, de salud y pues qué efectos tuvo eso también a largo plazo, porque si bien ocurrió en un momento del tiempo, que fue 2020 y sobre todo 2021 cuando fue más crítico, eso también puede tener unos efectos a futuro importantes en estas condiciones crónicas. Entonces, eso es como unas preguntas que también han surgido de los análisis que hemos hecho como grupo de trabajo. Ya pues en la gráfica del lado derecho está, digamos que la misma información, pero para Colombia. Entonces, en este periodo de tiempo que son los 7 años, se han presentado 30.724 casos nuevos de enfermedad renal crónica en estadio 5 y el año con mayor número de casos nuevos fue 2019, que presentó 5.151. Eso, digamos, como en términos de incidencia y en números absolutos de casos nuevos. Acá esta es como una diapositiva donde tratamos de hacer un poco de comparación. Aquí hay información que fue tomada directamente del sistema EGIDA de la cuenta de alto costo. Es para el año 2023 y habla de la incidencia por cada 100.000 habitantes y tratamos acá hacer un poco un ejercicio más comparativo. Entonces, precisamente, y teniendo en cuenta que en ese año, para Colombia la incidencia estuvo en 7.8 casos nuevos por cada... Entonces, aquí lo que tratamos de hacer fue un ejercicio un poco comparativo para decir, ok, hay unos números importantes de casos nuevos, pero necesitamos ver el indicador para ver si estos municipios en particular están por arriba, por abajo de su región de referencia, por arriba o por abajo del indicador nacional. Entonces, creo que, digamos, ya parte de esto, pero para los datos de 2024 no los presentaba el doctor Alejandro, pero esto lo hicimos, o fue el ejercicio que hicimos de manera exploratoria para el 2023. Entonces, en Colombia, para ese año, había una incidencia de 7,8 personas por cada 100.000 habitantes, pues este 7.8 se refiere a las personas que fueron diagnosticadas con enfermedad renal crónica en estadio 5 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué regiones estaban por encima del indicador nacional? La región central, la región de Bogotá y la región del Caribe, que está en 9.8. Y acá vamos a ver, acá digamos para llamar la atención, y es que la región Caribe, tanto en incidencia, en prevalencia y en mortalidad, es la región que, por lo menos para el año 2023, digamos que lideraba la lista. Y ya pues llevándolo un poco a la incidencia también, pero en cada uno de los municipios pues vemos que algunos también están por encima de ese indicador nacional que fue tomado como referencia. Entonces, por ejemplo, Magangué para ese año tuvo una incidencia de 9.7 casos por cada 100.000 habitantes, Caimito de 17.8, San Marcos de 19.5, Majagual de 9.6, Guarandá de 15.8 y San Jacinto del Cauca de 18.4. Entonces, si bien por números absolutos pues vemos algunas diferencias, también por el indicador vemos que efectivamente estos municipios pues se comportan, digamos, como o están por encima del indicador nacional. Entonces, quizás quitando un poco o llevándolos a un plano más comparativo, independientemente del número de habitantes que estén en cada municipio, pues presentan indicadores superiores al indicador de referencia. Ya para la prevalencia de casos de enfermedad renal crónica de estadio 5, que pues hace referencia al total de casos, independientemente de la fecha de su diagnóstico, como hace también un momento nos presentaban, tomamos el último año que nuevamente cuando yo consulté estaba, que era 2023, entonces acá pues para los 13 municipios que se incluyeron dentro de esta revisión se registran en total 406 casos de enfermedad renal crónica en estadio 5. El municipio con más casos es Magangué, que tiene 141, seguido de San Marcos con 82 y Ayapel con 40.
Entonces esto también, si bien puede ir en línea un poco con la cantidad de personas o la densidad poblacional de estos municipios, como hace un momento comenté, por ejemplo, Magangué tiene 140.000 personas, y creo que Sicuco, bueno, alguno de los más pequeñitos tiene 20.000, 15.000, no solamente se refleja como en el número de casos, sino que si nos devolvemos o ahorita vemos como el indicador sí está por encima de un nivel de referencia tanto de región como de país. Y, por ejemplo, en Colombia para 2023 pues se registran 40.427 casos de enfermedad renal crónica en estadio 5. Ya nuevamente tratando de hacer en el ejercicio exploratorio un comparativo por los indicadores que precisamente nos proporciona la cuenta de alto costo, entonces vemos que en 2023 la prevalencia estaba en 77.8 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué regiones estaban por encima de la prevalencia nacional? La región Pacífica, Bogotá, Central y nuevamente digamos que la que comanda la lista, la región Caribe, hablando del total de casos, estaba en 85.66 por cada 100.000 habitantes. Y haciendo el zoom nuevamente que tratábamos de hacer para el ejercicio exploratorio, también hay algunos municipios que están por encima de esta prevalencia nacional, como Magangué nuevamente, 97.7 por cada 100.000 habitantes, San Marcos 133.7, Ayapel 82.2 y Guarandá 90.2. Entonces, más allá como del número de casos que se presentan, o que son totales para el año 2023, vemos que la prevalencia en términos comparativos sí está superior al indicador nacional y pues en algunos casos superior a la prevalencia por región o para la región Caribe. Y pues nuevamente insisto, la región Caribe es como la que va ahí liderando todos los indicadores. Y ya, 5 minutos, listo. Y ya para la mortalidad, entonces esta gráfica nos representa pues como para cada uno de los municipios cómo ha evolucionado la mortalidad en 2017 y 2023. Acá importante decir que en estos, digamos que en la suma de estos 7 años, en estos 13 municipios fallecieron 312 personas con enfermedad renal crónica en estadio 5. El año con mayor defunciones fue 2021, 64 fallecidos, y en Colombia en estos mismos años, que es la suma de 7 años, fallecieron 36.804 personas con enfermedad renal crónica en estadio 5 y nuevamente el 2021 es el que tiene mayor mortalidad. Nuevamente las interpretaciones que nosotros, digamos, hacíamos en nuestros, como encuentros de trabajo, era que nuevamente la pandemia también genera un exceso de mortalidad en las personas con condiciones crónicas, no solamente con enfermedad renal crónica, sino con otras patologías crónicas, y pues que esto sobre todo se vio reflejado en el año 2021. Y aquí nuevamente hicimos la comparación ya con los indicadores que nos proporciona el sistema EGIA, la cuenta de alto costo. Vemos que para el 2023 el indicador nacional estaba en 8.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Quienes superan el indicador nacional, pues está Bogotá, región Pacífica Central y nuevamente la región Caribe para este año estuvo a la cabeza también en términos de mortalidad con 9.6 muertes por cada 100.000 habitantes y nuevamente hay algunos municipios de la región que superan tanto el indicador nacional como el indicador por región. Nuevamente está Magangué, San Benito, Majagual, San Marcos, digamos que siempre se permea que Magangué, San Marcos y Ayapel estén como por encima en términos de indicadores, independientemente de la medida que revisemos. Y ya para ir cerrando también un poco en aras del tiempo, además de los datos que están abiertos en el sistema EGIA y que están, digamos, todo lo que tiene que ver con morbilidad, mortalidad, pero también con todo lo que nos comentaba el doctor Alejandro en términos de indicadores de aseguramiento, de coberturas, de cumplimiento también de algunos indicadores de gestión, nosotros solicitamos una información específica al Ministerio, un poco más detallada, sobre todo para entender un poco la etiología y también como algunas otras variables un poco más explicativas. En ese sentido, el Ministerio nos proporciona una información de unos datos complementarios que, pues de acuerdo a lo que nos entregan, correspondía como al corte de información del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024. Aquí, para la enfermedad renal crónica en estadio 5, vuelvo e insisto, entonces lo que nos decían los datos es que en efecto por terapia de reemplazo renal, la mayoría estaba con hemodiálisis, 271 personas, 66 con diálisis peritoneal y 14 con trasplante renal funcional. Entonces acá pues vemos, digamos, la mayor proporción en la hemodiálisis. Por edad, entonces de 15 a 24 años, habían 12 personas digamos, en estas terapias de reemplazo renal, 164 personas entre 25 y 60 años, y mayores de 60 años, entre 25 y 60 años, 164, y mayores de 60 años, 165. Entonces, si bien también hacíamos la reflexión hace un momento, siempre tendemos a pensar que las personas adultas mayores son las que están ya en enfermedad renal crónica estadio 5 y las que están, digamos, con una terapia de reemplazo renal, pero también hay un volumen importante, tanto de adultos jóvenes como de adultos pues, de mediana edad, que están con enfermedad renal crónica. Entonces, en cuanto al sexo,
208 hombres, 143 mujeres. Aquí de pronto también llama la atención, y el doctor Alejandro hace un momento cuando nos hablaba de la enfermedad renal crónica en todos sus estadios nos decía, creo, si mal no recuerdo, que habían más mujeres. Pero entonces, ¿qué diferencias hay entre las mujeres y los hombres? Que de pronto las mujeres, por diferentes razones, llegan menos o se retrasa un poco más su llegada a la enfermedad renal crónica en estadio 5, y los hombres sí están con mayor presencia en la enfermedad renal crónica estadio 5. También es como algunas de las preguntas o reflexiones que esto pueda generar y que pues podemos o esperamos conversar un poco también con el doctor Alejandro de la cuenta de alto costo. Régimen de afiliación, ya hace un momento también se veía, pues la mayor presencia está en el régimen subsidiado, y esto nos habla también un poco pues de cómo están las condiciones también laborales y ocupacionales en la región. Pertenencia étnica, grupos poblacionales fue otra en la información complementaria que nos entregaron. Sin embargo, acá esto también nos generaba algunas dudas y bueno, digamos también un poco en línea con lo que preguntaba Juan hace un momento, y es que en los grupos poblacionales había una mezcla de varios grupos poblacionales, es decir, grupos poblacionales por edad como adulto mayor, pero también grupos poblacionales por otras características como el desplazamiento, cabezas de familia, pero también se mezclaban grupos poblacionales como por ocupación. Entonces aquí nos generaba como la pregunta de, por ejemplo, si yo soy adulta mayor, pero también soy cabeza de familia, pero también fui víctima del conflicto y soy desplazada, ¿en cuál me marcan? Porque solamente hay posibilidad de marcar una. Entonces ahí como que esa variable que puede ser interesante, por ejemplo, para ciertos análisis, no está tan bien delimitada, pues está un poco mezclada. Y ya en esta parte final, entonces también en esa información complementaria que nos entregaron había unas características del tratamiento, y acá hay como dos elementos importantes que queríamos atraer a la mesa. Uno, ya se comentó un poco, y era la etiología de la enfermedad renal crónica en estadio 5, que para las personas de los municipios de la región de La Mojana, digamos que la primera causa estaba en la enfermedad vascular renal, da por hipertensión, pero también había un volumen importante de otras, que así estaba, digamos, como marcada en la base de otras, que también entendemos con lo que hace un momento nos presentaba el doctor Alejandro, era como esa parte de origen no especificado. Está diabetes, bueno, desconocida o en abandono, pero que se remarca en el diccionario que si bien está desconocido o en abandono, está confirmado que tiene enfermedad renal crónica, y bueno, todas las posibilidades patológicas que de ahí se descienden. Entonces, digamos que esta variable también nos generaba algunas dudas y reflexiones, porque de acuerdo al diccionario de datos que nos entregaron, había como 22 posibilidades patológicas para marcar, digamos que es bastante extenso. Sin embargo, otras sigue siendo, al menos en términos de cuántas personas están marcadas como otra posible etiología, es bastante importante. Entonces, ahí nos preguntamos precisamente cómo, y creo que Juan hace un momento lo comentó, cómo sería posible lograr entender a qué significan esos otros, a qué podrían corresponder o de qué manera se podrían entender. Eso, digamos, como una pregunta o reflexión que nos suscitó esta variable. Y finalmente, una que también nos entregaron y que fue bastante interés fue el costo anual de las terapias de reemplazo renal. Entonces, ese costo, que nosotros lo entendemos como un costo acumulado por persona de manera anual, lo dividimos en 3. Lo dividimos para las personas que están con diálisis peritoneal, que están con hemodiálisis y que están con trasplante renal funcional en la región de La Mojana. Que nos dimos cuenta que para la diálisis peritoneal, el valor mínimo, o sea, la persona con menor costo, registraba 2.690.700 pesos. El promedio, es decir, pues entre todas las personas, el promedio, digamos, de este costo fue de 35.201.599 y el máximo fue de 86.410.731, ubicando a la diálisis peritoneal en su costo promedio de año, digamos, quizás como la más económica o la menos costosa, no sé cuál sea el término económico adecuado, pero sería como, sí, la más económica. En segundo lugar está la hemodiálisis, que el valor mínimo, digamos, que una persona con hemodiálisis se haya registrado en la base fue de 2.156.927, el promedio del costo anual fue de 41.347.949 y el máximo fue de 188.224.122. Entonces, en promedio iría pues después de la diálisis peritoneal, pero acá vemos un poco como ya el valor máximo también asciende bastante, pues al menos en el costo. Entonces, acá nos generaba como una inquietud, digamos, una inquietud desde las reflexiones que hemos hecho como grupo, y es por qué se da esa diferencia tan marcada, o sea, porque hay unos valores mínimos y unos máximos de pronto tan elevados.
que pues no conocemos, digamos, el trasfondo de por qué se podría dar eso. Y ya en trasplante renal funcional, el valor mínimo que digamos, registraba una persona era de 5.446.987, el promedio estaba en 65.245.800 y el valor máximo estaba en 200 millones. Entonces, esta pues en promedio digamos que sería como la que genera el mayor costo anual, pero acá nuevamente vemos como una diferencia bien marcada entre el valor mínimo y el valor máximo, que pues consideramos que sí, que puede estar influenciado por muchas variables que implican estos costos, pero pues que sí hay unas diferencias bien marcadas, sobre todo en esos valores mínimos y máximos, y pues nos generaba preguntas. Y ya para cerrar, pues creo que estas preguntas que nos dejan los datos las he ido comentando a lo largo de la presentación, sobre todo la inquietud que nos deja con estas etiologías de otro, desconocidos, y cómo podríamos hacer un trabajo para tener unas variables complementarias que nos pudieran hablar de a qué se refiere ese otros. Nuevamente acá, una reflexión que quizás hacíamos al interior del grupo de trabajo, y es que si bien los datos están desagregados por municipio de residencia actual, porque así lo pide, digamos, como la estructura de la cuenta de alto costo, también habría que pensar si las personas de pronto, porque la unidad donde les prestan el servicio de hemodiálisis, por ejemplo, queda muy retirada de su residencia habitual, se haya tomado la decisión de irse a vivir a ese lugar. Digamos que eso es otra posible consideración, por lo que implica también los desplazamientos. Y nuevamente el tema de los grupos poblacionales, que no nos es claro cómo diferenciar, y que esta información pues puede ser bastante útil. Y en conclusión, entonces ya pues consideramos que el acceso abierto a sistemas de información robustos y de calidad es esencial, precisamente los que nos presentaban desde la cuenta de alto costo y desde las diferentes fuentes, también rescatando un poco lo que decía Juana, que pues es digamos de resaltar y de anotar que como país tenemos un sistema de información que está actualizado, que digamos es de consulta abierta, y pues que eso nos ayuda a comprender las diferentes enfermedades. Sin embargo, pues que esto debe complementarse con otro tipo de análisis que permitan pues captar la realidad que están pues detrás de estos datos, que finalmente pues son una estadística, pero detrás de eso ocurre toda una realidad. Entonces eso sería como eso, no sé si me extendí mucho. Tranquila. Ya te Gracias, extendiste, ya, lo muchas gracias. Lo Sí, hiciste muy bien. sí, ya, muchísimas gracias. Espectacular ese informe, me encantó. De verdad que es súper bueno. Sí, bueno, pues muchas gracias, Angie. Son los pequeños aportes que empezamos a hacer desde este proyecto, ¿no? Que, como he dicho, cuenta con recursos mínimos. Todas las personas que hacen parte están contratadas por meses y de medio tiempo. Es decir, realmente es como un trabajito de hormiga que hacemos, pero que ahí va sumando esfuerzos, y que por supuesto con la presencia de ustedes, pues es un incentivo, pero también nos ayuda a complementar muchas de las inquietudes que tenemos, y yo creo que precisamente estos datos pues interpelan entonces un poco la cuenta de alto costo, y por eso nuestra necesidad o nuestro interés también de poder iniciar una conversación, porque hay datos que sorprenden mucho, ¿no? O sea, en su volumen, en el comportamiento, en la periodicidad, y que decimos, ¿será posible? O sea, ¿cómo se comporta esto? ¿Cómo se comporta la enfermedad, la incidencia, la prevalencia, la mortalidad? Pero también la captura, que era lo que pues Alejandro estaba comentando ahorita. Entonces, pues yo no sé si hay preguntas al respecto. Pero... no, yo pues quería explicarles un poco lo que hablaban de pronto ahorita el doctor Camilo. Doctor Camilo nos puede explicar un poco más la parte clínica, ¿sí? Porque digamos que esa parte de otros, porque ellos nos preguntan, bueno, que esas otras, aparte de hipertensión, diabetes y las básicas que están muy instructivos, ¿cuáles son? Y pues que en ciertos lugares el porcentaje es elevado a los que dicen otros. Entonces yo les decía que desde mi punto de vista, pues por un lado es porque no es tan fácil siempre determinar la causa de la enfermedad renal, y pues también no les va a generar un cambio necesariamente en la conducta a seguir, lo que hace que ustedes tampoco van a mandar pueden hacer cierta cantidad de laboratorios y demás, que esta mañana vino un doctor de toxicología y nos contaba justamente que hay muchas pruebas para buscar, pero pues realmente son muy costosas y demás. Entonces, esa es una parte, ¿sí? Es una parte. La otra parte, lo que ustedes ven después de la pandemia, sí fue un efecto en todas las enfermedades de alto costo. Para 2020, pues el cierre de todos los servicios ambulatorios impactó necesariamente, eso lo vimos en todo, entonces la cantidad de pacientes diagnosticados pues disminuyó. Entonces al comienzo uno podía pensar es que se controlan las enfermedades, no, para nada.
al revés y lo que se esperaba y que ahora estamos viendo es un puntuamiento pues, de la aparición de todas las enfermedades. Entonces creció el VIH, creció el cáncer, creció la enfermedad renal crónica. Entonces se ve como ahorita estaba encubierto porque no se estaban diagnosticando, la gente tenía miedo de acceder a los servicios y pues ya ahorita se está visualizando. Creo que es un efecto esperado pues, y que uno debe tenerlo muy claro cuando presenta las tendencias, pues porque si estamos justificando que justamente hay una presencia importante de la enfermedad, pues hay que entender que esos periodos pues actuó totalmente diferente y al revés ahorita está haciendo un repunte de todas esas enfermedades. Es como para complementar lo que estaban diciendo y ya pues a ver si yo más clínico. En ese periodo de la pandemia, lo digo porque por ahí consideran que lo vayan en muchos análisis, que el exceso de mortalidad por COVID, no sé si el exceso de mortalidad, al menos en México, lo más reciente que hay, no se explica todo el exceso de mortalidad solo por COVID. Y hay una parte más grande o sea, el exceso de mortalidad se refiere a la mortalidad, se esperaría, por ejemplo, digamos 100,000 muertes al año en México, mortalidad general, pero en estos 3 años aumentó a más de 120, 130 o 140, algo así. Pero no todo se explica por COVID, sino que una parte es COVID, otra parte son otras enfermedades crónicas, cánceres, hipertensión, diabetes y enfermedad renal. Entonces habría que considerar, claro, en estos años hubo una mortalidad por exceso de mortalidad por estas causas, además de COVID, que afectó directamente, que va a afectar directamente los análisis de los indicadores, o sea, va a afectar directamente los indicadores y habría que tenerlos en cuenta. Lo mismo que ahorita lo acaban de mostrar con el diagnóstico. Si el diagnóstico baja, obviamente, porque no es una prioridad diagnosticar en un momento de emergencia, claro, en ese sentido. Una cosa interesante que le preguntamos justamente a los pacientes era si por alguna razón habían interrumpido el tratamiento durante la pandemia y no, ninguno interrumpió. Y les preguntamos también, por ejemplo, con los paros, ¿no? Los paros que ha habido y en ese momento, digamos, del estallido social, y lo que contaron era que no, que efectivamente lo que habían hecho era trasladarse a las capitales en algunos casos. Entonces, pues digamos, en el tratamiento sí ha habido una continuidad, ¿no? Lo que sí pasa es, precisamente la pregunta que teníamos por la residencia, es que como es tan largo el trayecto para llegar a algunos sitios y algunos sitios el transporte es por agua. Entonces se tienen que embarcar en lancha 2-3 horas, la gente se va a vivir directamente al sitio, pasa ya, digamos, los 4 o 5 días de la semana, vuelve al fin de semana. Entonces también esa era una pregunta con respecto a la residencia, ¿no? Si eso nos puede dar, por ejemplo, en Magangué, que mucha gente de Sucre se tiene que ir a vivir allá pues unos días de la semana. Sí, digamos que la variable que se presenta es municipio de residencia o departamento de residencia. Y ya por el código de IPS es la IPS que hace el seguimiento del paciente, como la encargada, porque obviamente el paciente puede rotar por diferentes IPS y dependiendo de la especialidad en la que esté, ¿cierto? Pero lo que se pide, digamos que dentro del reporte, es la IPS que hace el manejo y el seguimiento oficial del paciente. Eso ya depende de cada EPS. Cada EPS tiene como su modelo de atención diferente. Entonces, algunas tienen una red clara. Digamos que lo que ahorita el Ministerio plantea dentro de las rutas de atención es eso, tenga usted una red clara de hacia dónde va el paciente. Entonces este es su primer nivel, si le hicieron un diagnóstico acá, va a un segundo nivel acá, si le hacen este diagnóstico acá, va a un tercer nivel acá. De pronto algunos tienen contratados, entonces vaya al servicio para recibir la terapia dialéctica en esta IPS y otros servicios pueden estar alternos. Entonces eso depende de cada modelo de contratación. Pero sí le ayuda a uno a entender, digamos que cuando uno hace unos análisis por los desplazamientos que hay, pues si uno puede entender cuánto una persona, desafortunadamente por el tipo de contratación que tiene en su EPS, pues le toca hacer unos desplazamientos muy grandes. En algunos casos, en régimen subsidiado, vemos que la misma EPS subsidia también el costo del transporte del paciente cuando ellos no pueden ir, pero eso pues ya depende bastante del modelo de atención, digamos que, y de la gestión del paciente. Hay pacientes que conocen bastante y saben que pueden exigir y que ponen tutelas, que se mueven y queda claro, eso hace que pues fácilmente puedan acceder a ese tipo de beneficios
y esa cobertura, más no siempre, sino no es como que esté obligado de entrada o que la EPS lo haga de entrada y venga y desplazo a todos, no, que uno pensaría en eso. Por ejemplo, ahorita con el tema de las unidades móviles, hay muchas unidades móviles en muchos servicios que se están implementando en el país y es llevar el servicio hasta allá para que el paciente justamente no se tenga que desplazar a la capital o al lugar donde está. Pero pues digamos que eso ya parte de la iniciativa de los prestadores y el asegurador que diga, sí, yo sí quiero asegurar que mi paciente y entienda, porque también cuando se hacen estudios de costo-beneficio se dan cuenta que obviamente es mucho mejor lograr que el paciente esté bien controlado. Claro. Es así el costo ahorita parezca más alto que una atención, ¿cierto? Pero para mí es mejor que el paciente esté controlado a que aquí en 1 año, 2 años, 3 años, pues esté, lo que ustedes decían, llega mucho más deteriorado y pues ya es mucho más complejo manejarlo y va a ser más costoso. O sea, ahí me cortó un poco de lo que presentaban que me llamó mucho la atención y eso lo estuve evaluando, es que la alternativa de la hemodiálisis versus la diálisis peritoneal, cuando tenemos una población tan dispersa y más en esta zona, veo que hay un porcentaje muy bajo de la población que accede a ese tipo de alternativas terapéuticas. Seguramente el doctor nos va a dar un poco más de luz acerca de esto, pero es muy marcado. O sea, el desplazamiento de un paciente, y lo digo porque yo viví 7 años yendo a una unidad renal, pero en la época en que yo estuve en diálisis peritoneal, para mí era la mejor alternativa dentro de lo que tenía, porque con eso yo podía ir a trabajar. Tenía la automatizada, 9 horas conectado a la máquina, hacía un intercambio y ahí yo me levantaba muy temprano a irme a trabajar, era productivo. Mientras que la hemodiálisis sí me frenaba mucho, porque son 5 horas que yo tenía que estar conectado a la máquina y obviamente laboralmente como odontólogo, ya no ejerzo, pero sigo siendo odontólogo, para mí era muy complicado. Entonces me llama mucho la atención que teniendo alternativas para poder impactar de manera propositiva y positiva a la población, todavía estamos muy rezagados con la población que no tiene acceso a este tipo de alternativas, ¿sí? Donde podríamos tener, por ejemplo, movilizar a un paciente todos los días de por medio a una hemodiálisis, cuando pudiéramos hacerle llegar los insumos al lugar. Yo sé que puede sonar muy fácil, pero las unidades renales hoy tienen esa posibilidad, y lo digo porque a mí todos los meses me llegaba la carga de cajas de Dianeal para poder hacer el intercambio. Eso sí hay que trabajar muchísimo en el tema de educación, porque si tú no tienes un buen entrenamiento a la hora de conectar o desconectar al paciente, pues hay altísimos riesgos de entrar en unas infecciones y demás que pueden hacer lo que me pasó a mí en su momento, un selle completo del peritoneo que no me permitió seguir adelante. Entonces me tuve que volver a la hemodiálisis, volviendo otra vez atrás. Y ya escuchando un poco el tema de los costos tan elevados que hay, muy marcados, de las 3 terapias. Obviamente sigue siendo la peritoneal una de las de más bajo costo, que bueno, y no le estamos impactando a eso. La hemodiálisis obviamente tiene unas complicaciones a mediano y a largo plazo. Las viví como paciente y la vemos todos los días con los pacientes, porque obviamente tienen, digamos, es un reto adaptarse a este tipo de alternativas terapéuticas. Pero lo que más me llama la atención es que el trasplante se convierte como, si yo como tomador de decisión veo la costo-efectividad de un tratamiento como el trasplante, si yo veo esta cifra, yo diría, yo no dejaría que nadie se trasplantara. Pero entendiendo un poco que el rango menor versus el rango mayor, podría estar allí incluido el procedimiento quirúrgico, que es lo más costoso dentro del trasplante. Y que a medida del tiempo, y hay unos estudios que hizo el doctor Rosselli, por ejemplo, de la Javeriana, donde mostró la costo-efectividad de la hemodiálisis versus el trasplante. Obviamente los primeros años es mucho más costoso el trasplante, pero en el tiempo esa curva desciende muchísimo. Yo ya tengo 23 años trasplantado y yo le cuesto al sistema más o menos 3 millones de pesos al mes. Y así va en un descenso. Soy productivo, tengo comorbilidades asociadas, pero aún así me mantengo productivo dentro del sistema. Entonces, importantísimo eso, porque hay que desglosar y hay que hacer ese análisis muy detallado para no sesgarnos, porque o si no yo sí diría, no, la costo efectiva del trasplante
la tendría en cuenta. Nicolás. Yo creo que acá, y qué gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás García, yo trabajo con Jorge en la fundación, soy gerente de proyectos, soy cuidador de paciente trasplantado y diabético. Tenía que traerlo porque tenía que tener fuente de verificación. Muy bien. Es lo que estoy diciendo. Pero digamos, dentro del análisis que nosotros hacemos, y así mismo que ustedes también han ido publicando y con la doctora Acuña, que en varios espacios hemos logrado como conversar, en el debate muchas veces está en las oportunidades que tienen los pacientes. Dentro de las alternativas tiene opción A, opción B y opción C. Lo que en este momento preocupa muchísimo desde la visual del paciente es la adherencia. Porque bueno, listo, estamos hablando de que el paciente tiene una oportunidad, lo vamos a llevar a su casa, o los servicios complementarios que le dan la garantía de que lo van a llevar a la prestación del servicio, pero en este momento tenemos un colapso significativo. Entonces entra la pregunta que dice Jorge: ¿será que me trasplanto o no me trasplanto? Ya tengo miedo porque acá tengo por lo menos la garantía de que yo mismo puedo en últimas conseguir los insumos para poder llevar mi vida y tener una calidad de vida pues relativamente buena. Ya cuando pasamos al tema del trasplante, hablando un poco desde la adherencia del micofenolato, para evitar un rechazo a corto, mediano y largo plazo, vemos que hay cierta complicación, porque dentro de las redes de prestación de entrega de medicamentos, los gestores farmacéuticos, se tiene como una fluctuación importante dentro de lo que se le puede entregar para un mes, como en el siguiente mes no. Cuando hay un paciente experto, que era lo que usted comentaba, que decía yo no me quedo con un no, puede llegar y bueno, voy a poner una PQR, voy a poner una tutela, o voy a buscar quien me ayude. Pero cuando hablamos de ruralidad dispersa, digamos, hablándolo un poco desde la situación, una vivencia cercana que tengo, que es el abuelo de mi novia, él decía, pero he venido 5 veces y me han dicho que no, pero él no busca una ayuda. Él decía, no, es que no me quieren entregar, es que el sistema está así. No, es que no, acá no llega, Villavicencio no llega. Cuando entramos nosotros y le decimos, no, sí llega, hay que saber, es navegar, si le sale el término de la navegación del paciente sobre su flujo de enfermedad, es como decirle al paciente, no, la alternativa es la siguiente, si le dicen que no lo hay ciertos procesos administrativos que garantizan que usted asistió. Entonces está, digamos, para los medicamentos, la entrega del pendiente, donde él dice, yo asistí y me dicen que no lo hay, y ya viene la segunda parte de las entregas. En todo esto, ya como para cerrar mi parte, creo que las oportunidades están, y lo sabemos que los médicos buscan las alternativas y le dicen, paciente, hay alternativa para usted va a vivir mejor, pero por el otro lado están los temas administrativos que no le garantizan al paciente lo que el médico en su criterio dice que puede ofrecerle al paciente. Entonces ahí están como esas dos partes, y dentro de la educación está siempre el tema de decirle al paciente, listo, no es decirle siempre tutele, sino esto es lo que usted tiene que cumplir, esta es la ruta o el llamado journey, la ruta del paciente, donde usted como paciente tiene que cursar esto, si pasa esto, usted tiene que hacer esto, y ese empoderamiento, lo que decía la doctora, aquí en Bogotá digamos es fácil, pero en otros lados es muy difícil, porque es una concientización diferente. Claro. Pues muchas gracias. Yo creo que las intervenciones son muy esclarecedoras y nos permiten entrar en un diálogo también que precisamente ayer, porque esta tarde se va a hablar de la diálisis peritoneal. César justamente tiene todo su trabajo alrededor de la diálisis peritoneal, Mariana también, pero la pregunta también era ¿cómo se decide? Y creo que también esto será una pregunta pues para el doctor Camilo, es cómo se toma la decisión de a qué diálisis, ¿no? O sea, hasta dónde a unos los mandan y a otros no, ¿por qué? ¿En qué circunstancia? Por supuesto que está, digamos, la autoridad del médico, pero hasta dónde también hay otros factores administrativos, de costos, etcétera, que calcula, pero hasta dónde también los pacientes tienen agencia. Es decir, el paciente puede decir, no, yo no quiero, sí, y sobre todo, si entiende o no entiende lo que esto implica, porque lo que hemos visto es sobre todo en general en los pacientes, pero para estas personas, muchas de las cuales son semianalfabetas, es decir, en unas condiciones de gran precariedad, se demoran todavía mucho tiempo en entender, por un lado, el shock y todo eso, pero hemos visto con gente que lleva 18 años y todavía no entiende muy bien qué es la enfermedad renal crónica, ¿no? A pesar de que ellos le hablan a uno, no sé qué, del BUN y la hemoglobina y el no sé qué, y esto estaba alto, pero realmente, no, es que eso por allá tenemos una cosita por allá adentro, es decir, también en su propio lenguaje
es interesante ver que ellos no hay una comprensión exacta, ¿no?, de lo que es la enfermedad, ni su causa, ni su... Entonces creo que esta discusión precisamente sobre las decisiones y qué pueden hacer o no los pacientes es muy importante, y lo que ustedes están diciendo, y las condiciones en las que está esta gente, pues que digamos no es única en el país, ¿no? Esto se replica, ¿no?, por todo el país, y sí, pues es preocupante, pero creo que empieza a ser esclarecedor este tipo de discusiones, por lo menos para nosotros Sí. entender, muy importante. Entonces, muchas gracias. ¿Tú tenías una pregunta, Janet? No, me parece que es muy importante lo que nos plantea respecto a ser productivos. Tú dices, yo invertía 5 horas en mi proceso. Una persona que vive en San Marcos se para a las 2 de la mañana y está regresando a casa a las 5, 6 de la tarde. Absolutamente Improductivo. No, improductivo, nada. pero además mamado, remamado. O sea, no quieren saber nada de la vida. Y al otro día se están medio reponiendo para el siguiente volver a hacer lo mismo. O sea, imagínense ustedes por un segundo levantarse uno a las 2 de la mañana a preparar el desayuno que se va a comer frío a las 6 de la mañana y luego unas medias 9 si tiene plata para comprarlo y luego hay que esperar a los compañeros. O sea, ahí hay todo lo que logramos con la diálisis lo empezamos a perder en ese proceso de espera y de... Entonces es la pregunta de César respecto a la muerte y por qué hay tanta mortalidad, o sea, por qué la prevalencia baja, es preocupante y creo que tenemos que revisarlo. Y además, haciendo hoy la despedida a Mireya, que nos dejó también las condiciones del cuidado paliativo, no hablamos. Correcto. O sea, no queremos hablar del cuidado paliativo en la lógica que nos decía Alejandro que esta mañana, que sí hay más cosas que hacer, pero no, y creo que sí falta un poco de formación médica también en esta región respecto a quién es el personal de salud que está allí, cómo hay un montón de cosas que nosotros no hemos podido acercarnos a mirar como grupo y es la dinámica que se da dentro de la diálisis. A ellos les tienen prohibido hablar con las personas, firman un acuerdo de confidencialidad donde no nos cuentan cómo les va. La gente que ha estado ahí dice, le pagan a uno muy bien, pero de saber qué pasa allí al interior, de cómo tienes que conectar a cuántas personas en cuánto tiempo, cuánto las tienes que sacar, quién tiene que esperar para devolverse. O sea, ahí hay unas dinámicas que van a incidir en la calidad de vida, en lo que duren las personas, en cómo además exijo mi derecho. Nosotras estuvimos el año pasado y casi que cada visita fue un PQR. Un Sí. PQR y cosas, fórmulas que llevaban 5, 6, 8 años por transporte, o sea, es agobiante, porque uno lo que siente es que hay una normalización, pero además les digo, hay un agradecimiento porque finalmente puedo ir, así me toque todo ese esfuerzo, o sea, sigo vivo. Pero las condiciones de vida, el costo y el agotamiento para las familias y la frustración. Las mujeres tienen una opción que lo hemos discutido en el grupo y es como los trabajos domésticos. Pero los hombres que trabajan con su fuerza, las experiencias es que volver al río, volver a sembrar, volver a arriar ganado, no, es imposible. Entonces, de la noche a la mañana cambio todo y entro en dependencia. Hombres de 45 años dependiendo de su hermana, los deja en una crisis personal, en una ansiedad, en una desesperación, en un desubique. Dijo alguna vez un hombre desplazado, es que no sé sembrar ladrillos. Para decir simplemente que cuando se mueve, que eso es súper clave, porque vivían en las veredas, trabajando en el campo, y si se mueve, pues ya no hacen ese trabajo, y no tienen habilidades, tampoco hay una formación, no, ahí hay una pregunta, porque hacemos con estas personas que quieren, necesitan y desean ser productivos. Porque el costo del cuidado también, por ejemplo, para estos hombres que todavía son productivos, es el abandono, es una sanción a su vida sexual, a su vida afectiva por parte de quien los cuida. O sea, eso es súper complejo en términos del cuidado. Todos y unos más Sí, señor. que claramente, y eso que yo vivía en una ciudad, pero todos esos componentes que usted acaba de escribir, doctora, es el sentir de todos los pacientes que vivimos con una condición crónica. ¿Sí? El abandono, tenemos el beneficio de que algunas mujeres tienen la posibilidad de seguir adelante solas, pero los hombres somos todavía muy dependientes, ¿ya? Lo que usted decía, o sea, es decir,
El hombre que trabaja en el campo dice, no, ahora ¿quién me va a movilizar? Es cambiar ¿no? un poco Entonces, los la roles. señora de la casa lo tiene que movilizar, lo tiene que llevar y muchas veces tiene que comprometer su capital, su poco capital, para poder desplazar a esta persona. Imagínense una complicación en el territorio. Imagínense allí sumergido dentro de ese territorio alejado. El paciente se complica 8 de la noche. ¿A dónde lo va a asistir? ¿A dónde lo va a llevar? No hay posibilidad. Una peritonitis, por ejemplo, en el caso de los pacientes con diálisis peritoneal, o que empezó con fiebre, empezó con vómito, diarrea, ¿a dónde lo llevo? Yo creo que, y creo que hablando un poco de lo que comenta la doctora y lo que comenta Jorge, yo digo Jorge de 8 a 5, entonces no se les agarraron cuando digo Jorge es mi papá, pero dentro de lo que nosotros hacemos y los roles que tenemos internamente en la fundación, lo hemos logrado trabajar muy bien. El tema de los determinantes sociales y el tema cultural también juega un papel significativo en todo este proceso. Lo que mencionaba la doctora, digamos un arrocero, que toda la vida ha tenido el rol de ser quien contribuye a la casa, claro. Y en la casa está la persona, y lo digo por conocimiento cercano, donde la persona que está en casa, su esposa, está dedicada al hogar, y cambiar ese rol de decirle, no mija, yo ya no puedo seguir trabajando, le toca salir a usted, ella va a decir, oiga, ¿cómo así? Espere, no podemos. Entonces muchas veces la dicen, no, pues ¿sabe qué? ¿Cuál día les tiene que nada? Lo que aguante mi cuerpo. Claro. Y hay muchos casos en donde la persona dura 2, 3 meses, 4 meses, trabajando hasta donde no más, y de un momento a otro muere el paciente. Y dice el paciente, yo desisto del tratamiento porque sencillamente para mí es más importante llevar la papita a la casa que esperar a que mi esposa, ahí viene el tema del machismo, bueno, todo el tema cultural, a que mi esposa quiera, o en este caso yo permita que mi esposa pueda trabajar para hacer este proceso. Hay algo muy significativo en el cáncer, que se dice una persona con cáncer es una familia con cáncer. Entonces cambian obviamente los roles, se reorganiza el proceso. En el tema de la enfermedad renal crónica, tenemos, no sé, y Jorge lo hablamos hace un tiempo, el tema del navegador interno dentro de la IPS. Esa persona que acompaña al paciente para que los temas burocráticos y administrativos no recaigan en el paciente ni en su familia, para que ellos hagan como el tema del trámite, acompañen al paciente en sus necesidades, recordarle al paciente que tiene que ir a cita, todo este tema. En la enfermedad renal crónica todavía no lo hay. Y si lo hablamos de que el navegador está aquí en Bogotá, y lo decía usted hace un momento, doctor, con las premiaciones de los prestadores, se ve el que está como en el superespacio, el top de los top, como el que hasta ahorita está empezando como a traer a una sola enfermera para que acompañe al especialista, de ahí para adelante, y no va todos los días, sino va los miércoles, porque ese mismo especialista tiene que viajar para prestar servicios en Bogotá, claro. Y después tiene que ir a Medellín. Entonces, todo esto que vemos en este proceso, la no adherencia, un paciente cada vez más enfermo y la mortalidad, muchas veces decimos, no, es que estamos disminuyendo la mortalidad, estamos detectando, pero el paciente que no se detecta, muchas veces por su determinante social y por todo lo que está ahí detrás, que listo, no estamos preparados. Doctor, vengo aquí, me hago un examen, aquí no tengo las herramientas para atenderlo usted. Váyase para Bogotá. Uy, pero doctor, pero es que esas 7 horas de acá, yo tengo mi familia, yo tengo que sacar mi chacita de las empanadas, porque con eso vivo. Es como todos esos procesos que a veces no se ven detrás de las bambalinas, que al final quedan las cifras, pero las cifras que no están ahí son esos pacientes que están allá buscando todavía que, por favor, lleguen a nosotros para, necesito que me detecten. Y eso creo que estamos un poco en ese proceso. Doctora, ¿por qué lo trae? No, manito, está buenísimo, 2 por 1, buenísimo, está buenísimo. Además me parece, es bellísimo pensar, digamos que también es un asunto de familia, ¿no? Es decir, cómo esto se vuelve una preocupación que puede generar solidaridad, que puede generar interés, que puede generar unas formas de acercamiento muy distintas. No sé, yo prefiero venir a espacios donde están ustedes, porque en la casa es bravo. Entonces yo prefiero venir a esos espacios, es donde comparto con ellos. Y es que para contarles